Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Lesser y hoy les voy a estar presentando el trabajo de Robert Coase, el problema del costo social. Vamos a la presentación. Bien, este trabajo lo escribió Robert Coase, el autor, en el año 1960, y es un trabajo que trata sobre el problema de las externalidades. Como saben, una externalidad está definida como el caso en que la actividad económica de un agente tiene efectos sobre otro agente económico. En particular, vamos a estar tratando el caso de los efectos perjudiciales. Por ejemplo, una fábrica que produce humo nocivo para las propiedades que se encuentran en las cercanías. El autor comienza diciéndonos que las soluciones tradicionales a este tipo de problemas se basan en eliminar el derecho a explotar la actividad que genera la externalidad o a fijar lo que vienen viendo ustedes, que es un impuesto piguviar. Y el autor nos dice, desde el comienzo del trabajo, que su opinión es que estos cursos de acción llevan a resultados que no necesariamente son socialmente deseados y que inclusive pueden llegar a ser prescindibles y que pueden existir mejores soluciones a través de mecanismos de mercado. La presentación va a tener la siguiente hoja de ruta. Vamos a ver en primer lugar un apartado que el autor caracteriza como de la clasificación de la naturaleza recíproca del problema. Vamos a ir a un segundo apartado en el que se presenta el sistema de precios surgiente de dos casos distintos, en el que la persona o el agente económico que realiza el daño carga la responsabilidad de ese daño, y un segundo sistema de precios en el que la gente que realiza el daño no carga con la responsabilidad del mismo. En un tercer apartado vamos a presentar la noción de los costos de transacción y cómo estos afectan al problema de las externalidades. Y por último, la crítica de Robert Coase al sistema de Pigou. Bien, la naturaleza recíproca del problema se presenta porque en la formulación tradicional anterior a Robert Coase solo se considera que si A hace un daño a B, A debe ser restringido. Pero el problema es que al evitar el daño a B y por lo tanto restringir a A, estamos indirectamente dañándolo. Pero si nuestro objetivo es evitar el mayor daño de los dos, no está a priori claro si debe permitirse que A dañe a B o proteger a B y de este modo dañar indirectamente al agente A. Y es así que pasamos al siguiente apartado, en donde vamos a ver el efecto de esta externalidad bajo dos distintos sistemas de precios. Y lo vamos a hacer siguiendo el siguiente ejemplo. Vamos a tener el caso de dos parcelas de tierra vecinas, una propiedad de un ganadero y otra propiedad de un granjero. Y vamos a suponer que estas tierras vecinas no disponen de un cerco que separe ambas parcelas y que por lo tanto la actividad del ganadero va a dañar los cultivos del granjero y generarle un costo. En nuestro ejemplo, un aumento del tamaño del rebaño del ganadero va a ir aumentando progresivamente el daño total a los cultivos del granjero, pero no vamos a hacer ningún otro supuesto sobre la relación entre daño marginal y tamaño del rebaño. Si suponemos que el costo de colocar una cerca es de 9 unidades monetarias y que el precio de la cosecha es de 1 unidad monetaria por tonelada, y suponemos la existencia de la siguiente relación entre la cantidad de reses y la pérdida de la cosecha, en la que una res genera una pérdida en la cosecha de 1 tonelada, dos reses generan una pérdida en la cosecha de 3 toneladas, al pasar de 2 reses a 3 se genera una pérdida total de 6 toneladas,
y al pasar de 3 a 4 se genera una pérdida anual de 10 toneladas. Vamos a tener entonces que la pérdida marginal para los distintos números de reses son de 1, 2, 3 y 4 unidades monetarias respectivamente. En este caso, bajo el primer sistema de responsabilidad en el que el ganadero debe hacerse cargo del costo que le genera el granjero, vamos a tener que el ganadero va a enfrentar el costo de construir una cerca si y solo si desea tener un rebaño de 4 o más reses. Esto es así, ya que con un tamaño del rebaño de 4 reses va a generarle un costo de 10 unidades que él debe enfrentar, y como el costo de la cerca es de 9, le va a convenir colocar la cerca y reducir su costo marginal a 0. En esta situación, quizá una intuición económica que sería razonable es pensar que como el ganadero va a pagarle las cosechas destruidas al granjero, este último se va a ver incentivado a aumentar su producción y así recibir mayores pagos por parte del ganadero. Pero este no es el caso si suponemos que el granjero estaba actuando en un mercado de competencia perfecta, ya que como sabemos, en un mercado de competencia perfecta el precio es igual al costo marginal y por lo tanto aumentar la producción haría perder dinero al granjero, elevando su costo marginal por encima del precio. En cambio, nos dice Coase, si la instalación de un ganadero en la parcela vecina a un granjero tiene algún efecto, es el de reducir la cantidad total cosechada, y ya vamos a ver por qué. Nos dice Coase que si suponemos inicialmente que el valor que se obtiene al cosechar una parcela por parte del granjero es de 12 unidades monetarias, donde los costos son de 10 y la ganancia neta es por lo tanto de 2, cuando el ganadero comience sus actividades en la parcela contigua, si suponemos que comienza con una res, va a generarle un daño de 1 unidad monetaria. Y en este caso, los ingresos del granjero van a seguir siendo de las mismas 12 unidades que antes, ya que va a recibir 11 por la venta en el mercado de su cosecha y 1 unidad monetaria por parte del ganadero como retribución por el daño causado. Pero si suponemos ahora que el ganadero encuentra conveniente elevar su producción, es decir, el tamaño de su rebaño en 1 unidad, pasando de una res a 2, vamos a tener que los daños totales que le genera al granjero van a ser de 3 unidades monetarias. Pero como supusimos que el ganadero lo encontraba conveniente, quiere decir que sus ingresos van a ser mayores a 3. Y lo que podemos notar de este análisis es que en este caso los beneficios del granjero no se ven modificados, ya que va a perder 3 unidades monetarias de sus ingresos por la venta de la cosecha, pero estas van a ser retribuidas por parte del ganadero, por lo que sus beneficios netos siguen siendo de 2 unidades monetarias. En este último caso, en el que el ganadero lleva adelante una producción con 2 reses en su terreno y los beneficios netos son de 2 para el granjero, nos dice Coase que existe la posibilidad de un acuerdo de conveniencia mutua para ambas partes en la que el ganadero le paga una suma X que se encuentra entre 2 y 3 para que el granjero directamente no cultive su parcela y así el ganadero no enfrente ningún tipo de costo por elevar su producción. En este caso, si la suma se encuentra entre 2 y 3, vamos a ver que al ganadero le conviene porque a lo sumo va a pagar y va a enfrentar el mismo costo que tenía en el caso en el que el granjero sí cultivaba su parcela, y al granjero le conviene porque antes estaba obteniendo un beneficio neto de 2 y ahora puede obtener un beneficio neto mayor.
Pero nos dice Coase que estos números no son especiales, que este ejemplo puede ser reescalado a cualquier fracción de la parcela de cultivo, pero que en ningún caso el ganadero va a estar dispuesto a realizar un pago mayor al costo de cercar su parcela. Es decir, llevar su costo marginal a cero, evitando que las reses dañen el cultivo del granjero. Pero lo que tenemos en este caso es que el resultado final de este acuerdo de conveniencia mutua no queda determinado dentro de nuestro sistema, sino que depende de las habilidades de negociación y eso, como vamos a ver, tiene efectos importantes. Como este valor que se alcanza para el acuerdo de conveniencia mutua no se ve modificado al variar el tamaño del rebaño, este acuerdo no tiene la propiedad de no afectar la asignación de recursos y solamente afectar, como habíamos dicho, la distribución del ingreso. Y al no verse afectada la asignación de los recursos, vamos a tener que el resultado de toda la operación anterior es asignativamente óptimo. ¿Por qué? Bueno, va a ser asignativamente óptimo porque como en un primer momento al ganadero le convenía aumentar su producción, inclusive pagándole los costos generados al granjero, la existencia de este acuerdo, que recordemos era de conveniencia mutua, libera además factores productivos que van a poder ser utilizados en la ganadería. Y esto va a ocurrir siempre que los daños que el ganadero estaba inicialmente deseoso de pagarle al granjero para así poder aumentar el tamaño de su rebaño, superen a los beneficios netos que se lleva el granjero, que si nos movemos en un entorno de competencia perfecta, podríamos suponer que son los beneficios, que son estos beneficios utilizados para remunerar el uso de la tierra, por ejemplo, para pagar el arrendamiento de la parcela. Si ahora vamos al caso opuesto y fijamos un sistema legal en el que el ganadero no debe hacerse cargo del costo que le genera el granjero y que inicialmente el tamaño del rebaño que elige es, por ejemplo, de 3 novillos, entonces en este caso el acuerdo sería inverso. El granjero sería el que estaría dispuesto a pagarle hasta 3 unidades monetarias al ganadero para que reduzca el tamaño de su rebaño de 3 a 2 novillos, ya que 3 unidades monetarias era el costo marginal que le generaba ese tercer novillo. Estaría dispuesto a pagarle hasta 5 unidades monetarias para que redujera un novillo más hasta tener uno solo en total, y hasta 6 si abandonase el ganadero por completo la cría de ganado. En este caso, los primeros 3 son el costo del tercer novillo para el ganadero, pero es exactamente igual que en el caso anterior en el que tenía que pagarlos, solo que ahora deja de recibirlos por parte del granjero. Y esto nos lleva a la conclusión de que el valor de aumentar el tamaño si el valor de aumentar el tamaño del rebaño a 3 novillos es mayor que estas 3 unidades monetarias que enfrenta el ganadero como costo, entonces ese va a ser el curso de acción que elija. Y el tamaño resultante del rebaño va a ser el mismo con ambos sistemas de precios. Pero es acá donde entran los costos de transacción y donde Coase nos dice que el problema que tuvimos hasta ahora en nuestro análisis es que implícitamente venimos asumiendo que los costos para llegar a estos acuerdos no existen, pero que en cambio, en el mundo real, llevar a cabo transacciones de mercado sí tiene costos, ya que es necesario encontrar a la contraparte, informarle a la contraparte que deseamos acordar y bajo qué términos deseamos acordar,
Necesitamos además conducir las negociaciones y llevar a cabo luego de las negociaciones inspecciones para corroborar que los términos del contrato son observados. Y este tipo de costos de transacciones y este tipo de operaciones acarrean costos llamados por Coase costos de transacción que suelen ser suficientemente altos como para evitar que este tipo de acuerdos sean llevados a cabo. En un mundo sin fricciones, nos dice Coase, las transacciones de mercado se llevarían a cabo siempre que esto condujera a un aumento del valor total de la producción, ya que como vimos, cualquiera sea el sistema de precios, una parte es capaz de remunerar a la otra siempre y cuando el valor de la producción haya aumentado. Pero al existir este tipo de fricciones, los acuerdos que se realicen van a tener que tener en cuenta los costos de transacción y solo van a ser llevados a cabo si el valor total del aumento de la producción es mayor que dichos costos de transacción. Y en estas condiciones, la fijación inicial de los derechos de propiedad, de los derechos legales, y por lo tanto del sistema de precios, sí tiene fuertes efectos sobre la eficiencia del sistema económico. Además, nos dice Coase, dada una cierta configuración legal, los costos de alcanzar el arreglo óptimo a través de acuerdos de mercado pueden ser tan grandes que lleven a que las situaciones con mayor valor de la producción total directamente no puedan ser alcanzados. Y es acá que plantea Coase que la integración vertical en una firma, por ejemplo, representa una forma alternativa de organización económica en la que se maximiza la producción sin incurrir en ningún costo de transacción, ya que no es necesario buscar una contraparte, acordar y hacer que se observen los términos del acuerdo, sino que todo esto se ve sustituido por una decisión de tipo administrativo. Y es decir, que eh, las asignaciones óptimas de los recursos pueden alcanzarse sin incurrir en costos de transacción. Eso es lo que es importante resaltar para el autor. Pero esto no quiere decir que los costos totales sean menores en este caso per se, ya que llevar adelante una organización administrativa tiene también sus propios costos que pueden inclusive superar a los costos de los acuerdos de mercado. Una solución alternativa, nos dice Coase, es la regulación directa por parte del gobierno, ya que el gobierno, al tener la facultad de dictar leyes e indicar lo que se debe o no se debe hacer, actúa como una especie de superfirma capaz de influir en la asignación de los factores productivos a través de decisiones de tipo administrativas. Pero ni siquiera en este caso se encuentra la solución al problema, ya que el gobierno no se enfrenta a la competencia de las otras firmas, por lo tanto tiene menos incentivos a alcanzar la eficiencia y tiene también sus propios costos de administración. Como dice acá, la administración del gobierno tiene también el problema de que puede estar sujeta a presiones políticas que lleven a que no necesariamente se incremente a través de su intervención la eficiencia del sistema económico. Todas las soluciones que presentamos tienen costos a priori y no es posible definir cuál es la alternativa más adecuada. Llegamos entonces a la última parte del trabajo, que es una parte en la que Coase
realiza una crítica al sistema pigouviano existente previo a su trabajo. En esta crítica comienza diciéndonos que el enfoque que discutimos se realizó a través de un examen del valor de la producción física, en el que definimos al producto privado como el valor de la producción adicional que resulta de una actividad, mientras que el producto social es igual al producto privado menos la reducción en el valor privado de las otras actividades por las que no se paga una compensación. La creencia del sistema pigouviano de que es necesario que un negocio que causa perjuicios a otro sea forzado a compensarlo es el resultado de no comparar el producto total que es obtenible con los distintos arreglos posibles. Y una falla similar se encuentra en las proposiciones de política que suelen surgir de estos análisis. En estas proposiciones se suele otorgar demasiada atención a la solución tradicional en la que se impone un impuesto igual a la cuantía del daño causado, para así, de este modo, alinear costos privados con costos sociales. Pero un sistema de este tipo, en el que se ponen impuestos al productor del daño, podría llevar a costos indebidamente altos para evitar este daño. Nos dice Coase que lo anterior podría prevenirse si, en vez de instituirse un impuesto basado en el daño total causado, se calcula el valor de la baja de la producción y es esto lo que se usa para la imposición. Sin embargo, esto requeriría un nivel de información que puede resultar inalcanzable. En el caso, por ejemplo, de una fábrica que genera humo y generó, por lo tanto, un perjuicio a las casas que se encuentran en la vecindad de la fábrica, compensar el daño causado eh, en su totalidad a la gente que vive en las cercanías lleva a que, si se muda más gente a dichas cercanías, aumenta el daño total causado y por lo tanto la magnitud del impuesto sin que se hayan modificado las condiciones de producción. Lo anterior implica una reducción del valor de la producción de los factores que fueron empleados en dicha fábrica. Y este perjuicio no es tenido en cuenta por la gente que decide mudarse a las cercanías de la misma. Y es por esto que, sin el impuesto, puede haber demasiado humo y muy poca gente, pero con el impuesto puede haber demasiado poco humo y demasiada gente en las cercanías. Lo importante es que no tenemos razón a priori para suponer que sea preferible cualquiera de estos dos resultados. Según Coase, en análisis de la divergencia entre los productos privado y social, centra su atención generalmente en las deficiencias particulares del sistema y tiende a creer que cualquier medida que elimine esta divergencia va a ser necesariamente deseable por sí misma. Pero no se pone la atención suficiente a los cambios que la corrección de este daño genera sobre el sistema productivo en su conjunto, que pueden inclusive ser mayores que el daño original. Y nos dice Coase, por lo tanto, que lo ideal sería utilizar un enfoque del costo de oportunidad para el análisis de política económica. El enfoque alternativo que propone Coase no debe realizarse en términos de laissez-faire o de un mundo ideal, sino a partir de una situación aproximada a la existente, examinando los cambios que tendría un efecto de política y luego decidir, en base a este análisis, si ese cambio es deseable o no. En este enfoque alternativo, los factores de la producción son considerados como derechos,
Ejemplo, el propietario de la tierra posee la tierra y lo que posee además es el derecho a realizar acciones sobre la misma y considerar a los factores de la producción de esta forma hace más fácil comprender que el derecho a hacer algo con efectos dañinos es también un factor de la producción que debe ser tenido en cuenta. El costo en este caso de ejercer un derecho, o lo que es lo mismo, utilizar un factor de la producción, será siempre la pérdida que va a sufrir la otra parte como consecuencia del ejercicio de ese derecho. En los ejemplos que hemos visto, la imposibilidad de disfrutar un paisaje o la generación de daños a la agricultura en el caso del ganadero, por ejemplo. Sería deseable, nos dice Coase, que las únicas acciones desarrolladas sean aquellas en las que se ganase más de lo que se perdiese, teniendo en cuenta que los cambios en el sistema existente pueden conducir a mejoramientos en algunas decisiones y empeoramientos en otras. Además, se deben tener en cuenta siempre los costos de transacción involucrados en alcanzar los distintos arreglos sociales. El cambio de enfoque propuesto es, por lo tanto, considerar el efecto total al elegir entre los distintos arreglos sociales. Y de este modo llegamos a la final de la presentación. Muchas gracias a todos y les dejo mi email por si tienen alguna consulta.